Bueno, vieron que se aprobó una ley hace poquito, que es la ley del aborto, lo voy a resumir, después voy a dejar algunos papelitos si alguien quiere fotocopiar, pero bueno, vamos a resumirlo así. En primer lugar, ustedes saben, la vida humana comienza con la concepción, cuando se unen los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, y hay una continuidad desde ese momento hasta la muerte natural. No hay ningún momento intermedio en el que uno pueda decir, en este momento es una cosa y en este es otra. Es decir, puede cambiar de tamaño, pueden multiplicarse las células, pueden formarse distintos órganos, pero la continuidad vital es desde, ¿no es cierto? La biología dice, desde que se une el óvulo con el espermatozoide hasta la muerte natural. Por consiguiente, cualquier intervención que provoque la desaparición, la muerte, la destrucción, ¿no es cierto?, del ser humano en cualquiera de sus fases, bueno, va a ser un crimen y un asesinato. El mismo Juan Pablo II ratificó, el embrión es un individuo de la especie humana y un individuo de la especie humana es una persona humana y por consiguiente no se puede matar en ninguna de sus fases. Vamos a decir qué es lo que no es un aborto procurado, porque esta ley que se aprobó es la ley del aborto procurado. Bueno, tenemos lo que serían los abortos espontáneos, no son propiamente aborto procurado, y luego algunas intervenciones quirúrgicas sobre la madre que pueden tener como un segundo efecto, ¿no es cierto?, la muerte, ¿no es cierto?, del bebé. Pero, por ejemplo, el caso que me explicaron y el que sé explicar bien es el del embarazo ectópico, cuando bueno, el bebé está en la trompa, está creciendo o ya produjo una peritonitis y hay que extirpar la trompa porque va a morir la mamá y el bebé. Entonces, bueno, se hace una intervención donde se salva a la mamá. ¿Qué es lo que se aplica aquí? Un principio moral que se llama el de doble efecto. El principio de doble efecto dice que cuando uno de los dos efectos, el efecto malo debe ser igual o menor que el bueno. Para obtener el efecto bueno no debe haber otro camino, el efecto malo no debe ser querido, se deben agotar los medios. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregúntele a un médico católico, pero es un caso, digamos, que no es propiamente aborto procurado. ¿Qué es el aborto procurado? Bueno, la eliminación voluntaria de una vida humana en cualquiera de las etapas de la fase de gestación. Y, por consiguiente, si es eliminación de una vida humana, es, ya vamos a ver, según la moral, un asesinato. Bien. Aborto procurado. Podemos dividir en tres. Uno, que no es muy conocido, pero hay que hablar de ello, es el tema de la pastilla del día después. Ustedes saben, la fecundación se produce en las trompas y después creo que en esa fase se llama blastocito y después cigoto, bueno, va bajando hasta que se implanta, ¿no? Cuando se toma la pastilla del día después, lo que se quiere es simplemente que el útero no esté preparado a recibir, digamos, si ha habido una concepción y que directamente lo despida. Generalmente, cuando se toma la pastilla del día después, no se sabe efectivamente si se produjo o no un aborto, pero ciertamente se tomó con la intención de producirlo, ¿se entiende? Entonces hay un pecado grave de todos modos. Más grave si se produce, pero aunque no se produzca, el pecado grave está. La única diferencia en este caso vendría siendo que si el aborto no se produce, la persona no cae en la pena canónica, pero no hay cómo saberlo prácticamente. Así que por seguridad la persona igual se tiene que confesar y recibir la absolución también de la pena canónica, de la cual vamos a hablar enseguida. Las pastillas anticonceptivas tomadas habitualmente, hay literatura que dice que también producen, deberían no permitir la ovulación, pero tomadas habitualmente producen que también el endometrio no esté preparado a recibir el óvulo fecundado. Por consiguiente, tomadas habitualmente pueden tener también un efecto abortivo porque puede haber alguna ovulación de todos modos y tampoco la madre lo va a saber, ella va a pensar que tuvo una menstruación, pero en realidad puede llegar a ser un microaborto porque el endometrio de todos modos no está preparado para recibir el óvulo fecundado. En segundo lugar tenemos la provocación del parto precoz a través de cualquier medicamento ingerido, localizado, inyectado o cualquier mecanismo que induzca las contracciones o el parto. ¿Bien?
A veces es bastante común. Bueno, ustedes saben, Axel Kicillof compró no sé cuántos miles de pastillas de misoprostol, perdonen si no lo pronuncio bien. Bueno, ¿por qué? Porque ya, y esto también alguien me lo comentó, del ámbito de la salud, a veces las mujeres llegan, ¿no es cierto?, con contracciones y, bueno, tienen un parto precoz, pero es porque han usado este medicamento, ¿no? Bueno, eso también es un aborto procurado. En tercer lugar, lo que se llama el legrado o aborto por legrado. Ustedes saben, la palabra legrado se puede usar también no para el aborto, por ejemplo, si hay digamos, un aborto espontáneo, hay que hacer un legrado para hacer una limpieza, ¿bien? Pero también hay un aborto por legrado, donde directamente se extrae el bebé muerto o vivo. A veces se lo hace morir antes, se introduce una solución salina u otra cosa que lo mate, a veces sale un poco vivo y después muere afuera, o muere mientras lo van sacando, digamos, así es la realidad. Bien, bueno, ¿qué es el aborto en cuanto a la moral? En cuanto a la moral, es un asesinato. El aborto procurado es un asesinato. Y va en contra de un principio de ética natural que está inscripto en el corazón del hombre, que todo hombre tiene inscripto en su corazón: haz el bien y evita el mal. Nadie puede excusarse de este principio: haz el bien y evita el mal. Y lo decimos con otras palabras, en nuestro corazón resuena: no hagas daño, no hagas daño. Bien, eso todo el mundo, nadie se puede excusar, ni siquiera las personas que no han conocido la fe ni el Evangelio. Y también va en contra del quinto mandamiento de la ley de Dios, que dice no matar. Moralmente, el aborto es un pecado mortal, gravísimo, y, bueno, digámoslo, estamos diciendo cosas obvias también: la persona, si no se confiesa, merece la pena del infierno. Canónicamente, además, se incurre por el aborto procurado en una pena que se llama excomunión, Código de Derecho Canónico 1398, que es una pena que significa quedar fuera de la comunidad de la Iglesia sin poder recibir los sacramentos, a no ser solamente en artículo mortis, es decir, en peligro de muerte. Bueno, ¿cómo se puede salir de la pena canónica? Antiguamente el pecado y la pena podía ser absuelto y la pena retirada solamente por el obispo. Es decir, cuando venía un caso, uno lo confesaba y después tenía que mandar una carta al obispo, decirle a la persona: tenés que volver dentro de 7 días o 15 días. La persona volvía y ahí le terminaba de dar la absolución. Bueno, después los obispos empezaron a dar a algunos sacerdotes la potestad ordinaria de absolver el pecado de aborto, y el Papa Francisco, para el año de la misericordia, tengo entendido, 2016, permitió que todos los sacerdotes que tengamos licencias para, estoy hablando mucho, iba a decir para conducir, para confesar, podamos tener la potestad ordinaria de absolver y quitar la pena. Es decir, cualquier sacerdote que tenga licencias para confesar puede levantar la pena por aborto procurado. ¿Quiénes incurren en la pena canónica? Bueno, todos aquellos que participan voluntariamente del aborto, es decir, todos aquellos sin la participación de los cuales ese aborto concretamente no se hubiese realizado. Bien, entonces tenemos, en primer lugar, la madre, que sin presiones externas que coarten su libertad, decide realizarse un aborto. ¿Vieron? Antiguamente había un caso bastante común, yo lo llegué a ver en alguna zona rural también, de, quizás una joven quedaba embarazada y como por la cuestión social y no quedar mal y qué sé yo, a veces se la obligaba a abortar, ¿no? En ese caso, la voluntariedad de la madre podía quedar disminuida o quizás, si la presión era muy extrema, hasta anulada quizás, ¿no? Hoy en día, ya con el conocimiento que tienen las jóvenes, etcétera, creo que este caso es más bien raro. Los familiares, en segundo lugar, que sugieran, motiven, presten su ayuda económica, induzcan u obliguen a alguien a abortar. Es decir, las personas que colaboran, por ejemplo, económicamente, un pariente viene y te pide: sí, vamos a ir porque a mi señora le van a hacer, a veces se habla con otro lenguaje, le van a hacer un raspado, dicen. A veces he escuchado así yo. Bueno, pero es un aborto, ojo, atención. Y me sale 15.000 pesos. Entonces, si vos ponés la plata,
estás incurriendo en el pecado mortal y también en la pena canónica. Bueno, los médicos o enfermeros, obstetras o instrumentistas que motiven, acepten, realicen o asistan a un aborto procurado. Estamos hablando entonces de toda la gente sin la intervención de la cual no se haría el aborto. Bueno, acá hay todo un tema. Está la objeción de conciencia, de la cual también voy a decir algo, y sí, van a tener que usar la objeción de conciencia. Si no se les permite usar la objeción de conciencia, ya estamos cayendo en un totalitarismo. En China no hay objeción de conciencia, en Vietnam tampoco, en Rusia tampoco la había hasta que, digamos, se terminó la Unión Soviética. Ojo en qué estamos cayendo. Bueno, los que por su acción ejecutiva o legislativa hayan promovido, aprobado protocolos o leyes que permitan el aborto, y el día que se realiza el primer aborto a causa de esas leyes o protocolos, caen en excomunión. Así que si hoy todos nuestros legisladores aún no están excomulgados, el día que se haga el primer aborto, según este protocolo, van a quedar excomulgados. ¿Bien? Legisladores, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, está el caso también de los que han apoyado públicamente el aborto, pero no todos los, no por ser, pienso yo, pañuelo verde, simplemente ya se está excomulgado. Ahora, hay algunas jefas de los pañuelos verdes que quizás sin la acción de ella no se hubiera hecho tanta presión y no se hubiera llegado a la ley, quizás ciertos exponentes de los pañuelos verdes sean un componente esencial en la aprobación de estas leyes y por consiguiente podrían también quedar excomulgados. Bien, ¿cuál es la opción de frente al aborto? Se deben buscar caminos alternativos, como por ejemplo llevar a término el embarazo y darlo en adopción. Que esto, además de salvar del hecho mismo del crimen, salva la moral de médico, enfermero, la de la madre, porque ustedes saben, una madre que aborta jamás se olvida. Cuentan sacerdotes, y yo cuando he recibido, ¿no es cierto?, para no nombrar por ahí lo que uno conoce, pero cuando he recibido las clases que nos daban para confesar, bueno, nos decían, este sacerdote que nos daba las clases, una mujer siempre que viene se confiesa de lo mismo y ya pasaron como 25, 30 años y siempre se confiesa. Es decir, deja un daño psicológico en la madre tremendo. Entonces, se debe buscar también la ayuda en las instituciones que existen para ayudar a madres en riesgo y darles la opción de concretamente para persuadirlas a desistir de recurrir al aborto. Tenemos Grávida, ayuda a la maternidad vulnerable, Cáritas, etcétera, ¿no? También incluso ahora se aprobó una ley que es la de los 1000 días, ¿bien? Y uno diría, bueno, hubo una de cal y una de arena. Discúlpenme, pero la de cal era de 50 kilos y la de arena era de 1 milímetro cúbico, ¿no? Entonces, no hay comparación. Pero bueno, existe también eso a lo cual se puede recurrir para ayudar a estas mujeres para que lleven a término, ¿no es cierto?, su embarazo. Disculpen que esto es largo, pero está la vida en juego, así que, bueno, tengamos paciencia. La objeción de conciencia. Todo miembro del personal de la salud tiene el derecho moral y civil de presentar su objeción de conciencia ante la posibilidad de que se le quiera inducir a colaborar o realizar un aborto. Está en la ley, pero el otro día yo hablé con un abogado y me dice que está de un modo tramposo, ¿no? Porque, por ejemplo, si no lo van a realizar, sí o sí lo tienen que derivar. Pero si hay algún tipo de emergencia, que para ellos emergencia también es un estado psicológico de la madre, lo tienen que asistir igual. Entonces imagínense la presión que es sobre los médicos, porque capaz que la madre se altera psicológicamente y después ella misma se hace daño y lo van a meter preso al médico. Miren en qué brete están metiendo a los médicos y a los enfermeros. Yo creo que hay que rezar por ellos también, ¿no? Pero por eso, por hoy, la objeción de conciencia que aparece en la ley es tramposa. Bueno, y de hecho quieren apelar esa parte al menos o declararla inconstitucional. Todavía no se ha promulgado la ley. Bien, para el creyente, la objeción de conciencia, aun cuando implicara recurrir al camino legal o incluso ocasione algún tipo de complicación laboral, se trata no solo de un derecho, sino de un deber. Porque absolutamente no se puede participar en la muerte de una persona voluntaria en un asesinato. ¿Bien?
Y bueno, y acá se cumple un poco aquello que dice el Evangelio. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala, más te vale perder uno de tus miembros de tu cuerpo que no ir con todo él al infierno. ¿Ven? En algún momento las cosas que dijo Jesús hay que aplicarlas. La ley del aborto legal es inmoral y estamos obligados en conciencia a no seguir sus normativas asesinas a una costa de la propia vida. No está permitido hacer un mal para obtener algún tipo de beneficio. En términos de la teología moral se trata de una ley inicua. Una ley inicua, nosotros lo estudiamos en teología moral, es cuando una ley civil va en contra de la ley natural o va en contra de la ley divina. Y en este caso va en contra de las dos. ¿Bien? Y de la ley divina hay un quinto mandamiento que dice no matar. Bueno, yo creo que ya estaría todo dicho. Al final voy a dar algunos papelitos si quieren después ustedes fotocopiar. Pero bueno, comprometámonos personalmente, ¿no? Es como si en esta batalla por la vida se tiraron la grande artillería, bueno, podríamos decir, se trató de tirar lo que se pudo, pero ahora le toca a la infantería, ¿eh? Es decir, y la infantería, ¿quiénes serían? Ustedes. Ustedes personalmente pueden salvar vidas, van a tener una vecina, van a tener un compadre, una comadre que le va a decir sí, porque estamos pensando en esto. Bueno, inmediatamente, nosotros ahora el martes, de paso invito, si alguien quiere participar, el martes vamos a reunirnos para, bueno, con la gente de maternidad vulnerable. Y bueno, está esa institución, vamos a después tener bien puestos los teléfonos, igual allá en la iglesia está puesto el teléfono. ¿Pero para qué? Para justamente estar preparados a salvar vidas. Allá cuando yo estaba en San Luis, había una señora, una secretaria, que ella pertenecía a grávida, y a veces me decía, padre, hoy no puedo porque la chica que estamos asistiendo va a tener familia. Así que iba ella, estaba con la chica en el hospital, le hacía los escarpines. Bueno, a veces esas chicas después se quedaban con el niño, a veces lo daban en adopción, pero ellas la habían acompañado durante varios meses. Bueno, debemos ponernos, ¿no es cierto?, activos para poder salvar vidas. Ave María Purísima.